y hoy seguiremos con la segunda parte de un tema relacionado con la segunda venida del Señor, el cual inició Martín el domingo anterior. Y la reflexión que nos dejó Martín era si estamos prestando atención a lo que la Escritura nos dice en cuanto a tres aspectos muy importantes. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tres aspectos importantes: mirar, velar y orar. Esos son los aspectos importantes. Vamos a mirar en la primera diapositiva. Carlos José, por favor, nos puede ayudar, y vamos a ver el versículo. Marcos 13, del 32 al 37. Dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Vamos a ver un video. Alguien que nos colabore con la luz, por favor, allá atrás. Puede ser la felicidad. Bailaban, saltaban al ritmo de la música. Eran momentos inolvidables para Kevin y Archibald. Acababan de casarse. Y entonces se produjo la gran tragedia. El suelo de la pista de baile y de mesas contiguas se desplomó. Se creó un cráter enorme que literalmente se tragó a los presentes. Eran momentos de pánico de personas que gritaban angustiadas sin saber si podían haber nuevos derrumbes o qué había pasado con sus seres queridos, los mismos que un momento antes estaban con ellos. Otros buscaban desesperadamente huir y sacar a los suyos del lugar cuanto antes. A la mañana siguiente, los equipos de rescate se esforzaban en intentar evacuar de los escombros a los que todavía se encontraban entre ellos. Perros especialmente adiestrados buscaban, olfateaban señales de vida. Los que participan en estas difíciles tareas tienen que realizar a veces una labor especialmente difícil: desenterrar una realidad atroz. Muy bien, ¿qué les pareció? Impactante, ¿verdad? Pues esto sucedió en el año 2001, pero digamos que todavía está vigente, porque cada vez que lo vemos nos impacta y nos sirve de ilustración de lo que va a suceder en el futuro. Las personas estaban en fiesta, alegres, y no estaban pensando en nada más, pero sucedió lo inesperado y no pudieron escapar. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta mañana te damos las gracias por lo que tú eres y por lo que tú significas para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es como espada de dos filos que penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te pedimos para que tu palabra, Señor, cree ese efecto en nuestra vida en el día de hoy y en los siguientes días, después de haber recibido tu palabra en cuanto a este tema. Nosotros queremos solamente agradarte, pero dispón nuestro corazón para ser sensibles a tu palabra y para ver de qué manera podemos aplicarla y de qué manera tu palabra nos puede transformar para obedecerte y hacer tu voluntad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, sí. Lamentable la situación que vimos en el video, pero nos ilustra de cómo va a ser en el futuro. Y hasta este momento hemos visto eventos del futuro. Escatológico, puedes cerrar. Inicialmente, pues Juan comenzó con una enseñanza acerca de por qué creemos en un reino milenial, literal, de 1000 años. Luego enseñamos acerca del rapto de la iglesia. Luego Juan volvió a enseñar acerca de por qué creemos en un rapto pre-tribulacional. Y Martín comenzó el domingo pasado con la segunda venida. Y hoy vamos a ver un tema relacionado con la segunda venida. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 11. 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Si alguien lo tiene, por favor nos puede ayudar leyendo. 1 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. Yo tengo. Por favor. Dice: acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces tendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hasta el 11. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan de noche, se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de la salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente, por el cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. Muy bien, gracias, hermano. Pues como vemos de manera general, la enseñanza en estos 11 versículos no es tanto como hacer una cábala ni adivinación acerca de cuándo sería que sucedería este gran día. Ahí habla del día del Señor, sino más bien la enseñanza es cómo los creyentes debemos prepararnos, cómo debemos estar preparados para ese día. Comencemos pues recordando, para contextualizarnos un poco, la enseñanza que dimos hace domingos atrás relacionada con
rapto de la iglesia. El contexto inmediato de este capítulo que estamos leyendo hoy, el 5, pues son los versículos, el capítulo 4, los versículos del 13 al 18, los 5 o 6 versículos anteriores, que fue el pasaje que usamos para enseñar acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿se acuerdan? Vale la pena aclarar que en este punto es donde debemos realizar una diferencia entre estos dos eventos, el evento acerca del arrebatamiento y el evento acerca del día del Señor. Evidentemente es muy claro que los versículos del 13 al 18 del capítulo 4 está hablando de un arrebatamiento, pero el segundo evento del que habla el capítulo 5, que habla acerca del día del Señor, ahí en el versículo 2, sabréis perfectamente que el día del Señor, ese evento no hace parte, si ese evento no hace parte cronológicamente del arrebatamiento o del rapto. Eso es lo que piensa el punto de vista postribulacional, que hace una conexión estrecha entre los dos eventos, como si ambos ocurrieran en el mismo momento y no con 7 años de separación. Entonces está pues la corriente que piensa que el rapto y la segunda venida del Señor Jesucristo ocurren en el mismo momento, pero lo que vemos, digamos exegéticamente, es que esto no es así. ¿Por qué? Desde el punto de vista pretribulacional, que fue el que Juan nos expuso hace creo 3 domingos, el punto de vista pretribulacional ve el contraste entre los dos temas. ¿Cómo se ve el contraste entre los dos temas? Es decir, entre el rapto y el día del Señor. Por el hecho de que Pablo, cuando comienza el capítulo 5, utiliza una frase en el griego que se llama peridé. La frase peridé se tradujo en el español como un simple pero, para poder conectar las dos ideas, es decir, el rapto y el día del Señor. Ese punto de que Pablo no haya utilizado solamente un pero, sino un peridé, es bien significativo, porque en otras partes donde Pablo también utiliza el peridé, lo utiliza para denotar, para entrar a un tema nuevo y totalmente contrastante con el anterior. Por lo tanto, pues lo que quiere decir aquí es que aunque sea un tema que está relacionado con eventos escatológicos o con el fin de los tiempos, no quiere decir que en el capítulo 5 también se esté hablando del rapto. Y por lo tanto, pues concluimos que los dos eventos que se dan estos dos eventos se dan en periodos de tiempo totalmente diferentes y no ocurren simultáneamente. Entonces, como les digo, pues el tema presentado en el capítulo 5 es el día del Señor. Y Pablo, hablando acerca del día del Señor, les dice que pues la iglesia no tenía ninguna necesidad de que Pablo les escribiera al respecto del tema. Pues parece que el tema para ellos ya era bien conocido, pero tal vez estaban más inquietos y curiosos por saber cuándo sería que se iba a dar ese gran día del que habla la Escritura. El día del Señor es un tema tratado en el Antiguo Testamento, y por eso Pablo les dice: no tengo necesidad de escribirles, porque es un tema del que se habla mucho, y ellos como discípulos pues tenían que haber estudiado en el Antiguo Testamento, que es un tema que se habla bastante. En el Antiguo Testamento, el día del Señor representa cualquier tiempo de juicio contra el pueblo de Dios o contra las naciones. Habrá un día final de juicio que incluye cambios cósmicos, pero a la vez también habrá salvación para su pueblo. Vamos a mirar algunas referencias del día del Señor en el Antiguo Testamento. Ahí está. Hay 3 referencias acerca de ese día. En Joel 1:15 dice: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso.
Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. El otro es Malaquías 4:5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. ¿Cómo va a ser? Grande y terrible. Y en el Nuevo Testamento, pues las referencias tienen una relación directa también con el Antiguo Testamento, hablando del juicio final sobre los pecadores. Pero otras veces habla de un evento que es anterior a la venida del Señor Jesucristo y la necesidad de los cristianos de permanecer purificados. Va a ser un día sorpresivo e incluye la idea de juicio sobre aquellos que todavía no han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Es un periodo de tiempo donde esto se va a dar y que va a comenzar la época de la ira venidera. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento cuáles son dos referencias acerca del día del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 20 dice, hablando de ese día, que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y en 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Eso es el día del Señor. Es lo que está hablando Pablo ahí. Y los miembros de la iglesia tesalonicense querían saber cuándo era. La razón del mensaje en este capítulo 5 era que ellos estaban inquietos por saber cuándo sería. Pablo les recuerda pues que era un tema muy conocido por ellos y es muy fácil de entender por las referencias del Antiguo Testamento de que ellos sabían, y también por las enseñanzas del Señor Jesucristo mientras estuvo su ministerio aquí en la tierra. Lo vimos en la enseñanza del domingo pasado cuando Martín nos mostró una de las referencias de lo que decía el Señor Jesús. Entonces les voy a recordar en Mateo 24, 43, Mateo 24, 43 al 46, dice, bueno, ya lo vimos, creo que fue no sé si fue la primera cita que vimos, pero les voy a recordar Mateo 24, 43 al 46, hablando del Señor Jesucristo, dijo, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Si observamos bien, pues lo que significa la frase como ladrón en la noche, que también usa Pedro, es que el factor sorpresa es una de las características del día del Señor. Esa sí es una sorpresa, no como la sorpresa que nos da mi esposa a veces a mi hijo y a mí. En la noche, hoy la comida es sorpresa. No es la sorpresa es que hoy no hay comida. Entonces, esta sí es una sorpresa. La sorpresa va a ser el factor característico de la venida del Señor, porque el ladrón no avisa cuándo vendrá, porque si avisara cuándo llega, entonces pues nadie saldría de su casa y el ladrón no podría robar. El ladrón se le presenta a uno en el momento que menos lo espera, ¿cierto? Como el que me atracó a mí hace poquito. No lo esperaba. Cuando lo vi fue, ya estaba encima.
de mí. No me avisó desde allá. ¡Hey! Allá voy a atracarte. No. Ni me avisó. Es el factor sorpresa, la venida del Señor. Pasamos al versículo 3, pero sí da una pista acerca de cuándo podría ser ese momento. Pues una de las características o de las pistas que da es que habrá paz y seguridad. Paz y seguridad es lo que dice el versículo 3. Algunos estarán pregonando paz y seguridad, y esto es para nosotros, es muy significativo el aspecto de la paz y la seguridad, no solo en el tiempo que estamos viviendo ahora, sino de ahora en adelante, en el futuro. La paz y la seguridad van a ser aspectos bien significativos. Estamos viviendo un tiempo en el que las tensiones mundiales se aumentan por el armamento nuclear y también por las guerras entre Israel y las naciones vecinas. Porque la palabra de Dios dice que se va a levantar alguien que va a ser capaz de conseguir esa paz tan anhelada y hacer un pacto con el pueblo judío. Pero eso solamente va a ser un distractor. Pero a nosotros la Escritura nos está diciendo, cuando haya paz y seguridad, cuando el mundo crea que ha llegado su momento tan esperado de encontrar lo que por mucho tiempo no ha tenido, allí es cuando comenzará a manifestarse el Señor Jesucristo. Y esa manifestación va a tener dos características. Primero, la destrucción. Allí lo dice en el versículo 3. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el factor sorpresa. La destrucción va a ser la característica. Quiere decir allí, destrucción repentina, es que será una destrucción totalmente inesperada, inevitable, como los dolores a la mujer que está de parto. No sabe exactamente cuándo será el momento, pero de que viene, viene. De que viene, viene. Y será imposible, pero no escapará. Entonces, el video que pusimos al inicio nos da una ilustración de la destrucción. Fue repentina y no pudieron escapar. ¿Para quién será la destrucción? Esa sería la pregunta. ¿Qué es lo que se va a destruir? Pues el pasaje menciona a quién. ¿A quién va a destruir? Habla de una tercera persona del plural, ellos. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es para los que no han puesto aún su fe en Jesucristo en ese momento. La iglesia, como nosotros, los que nos conocemos en este momento, la iglesia no estará en ese tiempo, habiendo sido arrebatada antes, porque Dios estará trabajando con Israel. Quiero que veamos una imagen acerca de la cronología de los eventos futuros, en donde está primero Cristo viene por sus santos, es decir, el arrebatamiento, el periodo de la tribulación, y luego Cristo viene con sus santos. Ahí está, digamos de manera resumida, lo que se describe o lo que se relata en el Apocalipsis, los tiempos futuros. Pero quiero hacer énfasis en esos dos eventos. Es que cuando ocurre el tiempo de la tribulación, que estamos hablando del día del Señor, la iglesia no va a estar.
la iglesia no va a estar. Eso pues está relacionado con el tema que hemos tratado en los otros domingos acerca de que el rapto de la iglesia será primero y después será la tribulación. Entonces la iglesia no estará en ese periodo. En el versículo 4 está marcada un contraste entre, podemos cerrar ya, un contraste entre ellos y nosotros, versículo 4, versículo 3, ellos, versículo 4, vosotros, más vosotros. Cuando habla de ellos, ya sabemos que se está refiriendo a los que todavía no han respondido a Jesucristo como su Salvador. Cuando se habla de vosotros, se está refiriendo a los miembros de la iglesia o a los que estén en ese momento, pero aplica la enseñanza también a la iglesia. No quiere decir que porque nosotros no vayamos a estar en ese momento, estas enseñanzas no apliquen en cierta forma también a nosotros. Nosotros o vosotros, que dice Pablo, se refiere a los que sí han respondido en arrepentimiento de fe al Señor Jesucristo. La enseñanza es que está hablando de dos grupos de personas: unos que han creído en Jesucristo, sobre los cuales vendrá el juicio, y otros, los que sí han respondido a Jesucristo, que no están en tinieblas, sobre los cuales no vendrá ningún juicio, porque estaban advertidos y conocían la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios y la Escritura es muy clara en su enseñanza sobre la diferencia. Los que aún han respondido a Jesucristo están en tinieblas, y cuando nosotros no habíamos respondido a Jesucristo, aún estábamos en oscuridad. Vamos a mirar en la siguiente diapositiva un paralelo de lo que hablan estos versículos siguientes acerca de los no creyentes y los creyentes. Entonces, miren que está muy marcada la diferencia. Los no creyentes son de las tinieblas, pero los creyentes no estamos en tinieblas, sino que estamos en luz. Los no creyentes son de la noche. Los creyentes somos hijos de luz e hijos del día. Los no creyentes duermen. Y los creyentes no somos de la noche ni de las tinieblas. Los no creyentes se embriagan. Ahí están las características de las tinieblas y de la noche. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser de las tinieblas y de la noche? Pues significa que aún no están viendo la realidad espiritual de su vida, y tampoco han visto la seriedad de su pecado, y que por lo tanto necesitan en su vida de un Salvador. Todavía no han sido alumbrados con la verdad de la palabra del Señor Jesucristo en la faz de su corazón. Siguiente. Miren lo que dice en Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces, andad como hijos de luz. Ahí está la diferencia marcada. Otro elemento, regresemos al anterior, otro elemento que se agrega en el texto, pues metafóricamente hablando, es la noche. ¿Por qué la noche? Porque la noche se presta y es cómplice para hacer cosas. ¿Cierto? Es cierto que la noche es para dormir. Sí, claro, la noche es para dormir. Pero también a veces es para hacer cosas no adecuadas. No se puede dormir mientras estamos en el día. ¿Cierto? A algunos nos gusta echar una siestecita en el día. Pero lo que la palabra quiere decir aquí es que si somos del día,
¿por qué seguir durmiendo? Hay cosas que hacer en el día, no es para dormir. Hay muchas cosas que hacer. Y el uso de la palabra duerme es muy diferente al contexto anterior del capítulo 4. Recuerdan en la enseñanza del arrebatamiento cuando hablábamos de la palabra dormir. ¿A qué se refería la palabra dormir? A los que estaban, los que habían muerto en Cristo, dormían. La palabra dormir se usa en dos aspectos. Uno es la persona que está durmiendo, que está muerta, y otra palabra, el otro uso de la palabra es que hay personas que espiritualmente están dormidas. Esos son dos aspectos. Aquí, en este contexto del capítulo 5, se usa el dormir metafóricamente para expresar el estado espiritual en el que está una persona que todavía no conoce de Cristo. Los que duermen no conocen de Cristo. Simboliza la pasividad y la falta de diligencia para atender sus asuntos morales y espirituales. Es una persona que no está interesado en lo más mínimo en preocuparse por su estado espiritual o por arrepentirse de sus pecados. Lo otro que permite la noche es, como les decía, pues realizar cosas a escondidas. Se realiza de noche para no ser visto porque a veces son cosas vergonzosas, como por ejemplo embriagarse, prostitución, etcétera, etcétera. Ya todos sabemos a veces para qué se usa la noche cuando pasamos por acá, por la calle 70 a las 9:00 de la noche los viernes, que podemos encontrar en las noches, ¿cierto? Pero en contraste con las características de los creyentes, dice el texto que acabamos de leer, es que somos hijos de luz e hijos del día. Y la palabra hijo representa en la escritura una característica que se le da a alguien por su esencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. ¿Por qué se le puso hijo de consolación a Bernabé? Por su carácter de persona que alentaba y animaba. Y a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es hijos del trueno. Esto está en Marcos 3:17. Se les puso hijos del trueno por su carácter fuerte e impulsivo. Eso es lo que significa que somos hijos de luz. O sea, nuestra característica debe ser la luz y el día. Y ya conocimos la luz, que es el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos identificarnos como hijos de luz. Por lo tanto, esto tiene algunas implicaciones para nosotros como creyentes. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues siendo hijos de luz e hijos del día, deberíamos vivir de manera apropiada, en contraste con los que están en las tinieblas. Hemos abandonado el pecado como un estilo de vida, y no debe ser el pecado lo que a nosotros nos caracterice. Según esas características, entonces hay algunas actitudes que como creyentes nosotros deberíamos tener. En el versículo 6 dice que debemos velar y ser sobrios. O sea, nuestras características nos deben llevar a algo. Lo que somos determina lo que hacemos. Es importante notar esas dos palabras, velar y ser sobrios, porque en el versículo 6
Por tanto, no durmamos como los demás. Miren que les está haciendo una exhortación a los creyentes de no dormir. Por tanto, no se duerman como los demás, sino que velen y sean sobrios. Y si ustedes observan bien en el versículo, esos dos verbos aparecen en imperativo. Y ya sabemos lo que significa cuando aparecen verbos en imperativo en la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es un mandato, que no es una opción. Entonces, dadas nuestras características que fueron mencionadas anteriormente, nosotros deberíamos comportarnos como tales. Pero no debe ser una opción para nosotros, sino debe ser un deber para todo creyente. Y el Señor Jesucristo también utilizó las dos palabras, velar y ser sobrio. Vamos a mirar la siguiente diapositiva. Ahí están tres referencias del Nuevo Testamento donde el Señor Jesucristo utilizó velad. Velad en Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Miren los contextos en los que aparece la palabra velad. Es importante que nos quede claro cuál es el significado que esta palabra velar debe tener para los creyentes. Es una palabra que es utilizada para expresar una determinación, una decisión de permanecer constantemente despiertos, aún en la noche, espiritualmente hablando. Permanecer con los ojos despiertos, como el portero del edificio. Se foquea también. Sí, claro, si se duerme, se mete el ladrón. O en el ejército, donde tiene que haber turnos, los que fueron al ejército, ¿cierto? ¿Cómo era la cosa? Para que no entre el enemigo, para que no entre el ladrón. Centinela. Cuando velamos, cuando estamos velando, es porque estamos a la expectativa de cuidarnos de peligro. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Velen, porque puede venir el peligro si no velan. Velar. Velar, y la otra palabra es ser sobrios. El ser sobrios no incluye solamente no emborracharse. Algunos de nosotros nunca ingerimos alcohol, y aún siendo incrédulos o no creyentes, y siendo cristianos menos, pero no es la palabra ser sobrios no significa no solamente no emborracharse, tiene otra implicación más, es tener un equilibrio en nuestra vida, que todo lo que hagamos sea con moderación y que sea para glorificar a Dios. Eso es lo que significa ser sobrios. En el versículo 8 vuelve otra vez y reitera la necesidad de ser sobrios y indica la manera de cómo hacerlo. Dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Indica la manera. ¿De qué manera es que se es sobrio? Y ahí dice dos cosas: habiéndose vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Estas son las tres características del cristiano. Tres características que todo cristiano debe tener: fe, amor y esperanza.
O sea, si hubiera una manera de poder medir, si hubiera un instrumento para medir si un cristiano es maduro, si una iglesia es madura, es ver cómo está su nivel de fe. Hágase un examen a ver cómo le sale el nivel de fe, cómo le sale el nivel de amor y cómo le sale el nivel de esperanza. Esas son cualidades que debemos desarrollar como creyentes. Y recuerdo que no hace mucho tiempo aquí enseñamos, aquí en la iglesia enseñamos acerca de esas tres cualidades que todo creyente debe desarrollar: fe, esperanza y amor. En los versículos 9 y 10 da una razón por la cual debemos esforzarnos por velar y ser sobrios. O sea que el Señor no solamente dice lo que debemos hacer, sino hay una razón realmente para hacerlo. Velar y ser sobrios, versículos 9 y 10, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Son frases cargadas de bastante contenido relacionado con dos temas bíblicos importantes, que son el juicio de Dios y la salvación de Dios. Y si nos damos cuenta en la palabra, lo que encontramos muchas veces es la exhortación de Dios, pero también encontramos el consuelo de Dios, el castigo de Dios, pero también la salvación de Dios. Encontramos la muerte eterna, pero también encontramos la vida eterna. Quiere decir que va a haber un día, el día del Señor, el cual precede a su segunda venida, donde la ira de Dios se va a manifestar contra aquellos que no creyeron ni respondieron a Jesucristo con fe y arrepentimiento. Porque Dios puso al Señor Jesucristo como sustituto para juzgar el pecado que nosotros merecemos. El juicio de nosotros cayó sobre la cruz, sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Pero hay algo que el hombre debe hacer. El hombre debe responder arrepintiéndose y poniendo su confianza en Jesucristo para el perdón completo de sus pecados. La solución ha sido provista. Pero los opositores de las enseñanzas cristianas y bíblicas objetan cómo un Dios de amor puede destruir a las criaturas que Él mismo hizo. Es una buena pregunta. Pero lo que no se sabe, que está en la Escritura, es que Dios ha dado una solución para no ser destruido. Dios no quiere que el hombre se destruya. Dios no quiere que llegue ese día y el hombre sea destruido. Entonces no podemos echarle la culpa de todo a Dios, porque a veces Dios es el culpable de todo. Dios permitió que quedara sin trabajo, Dios permitió que se muriera tal persona, Dios permitió, Dios es culpable ahora de todo. Y Dios es culpable también porque el hombre se destruya en ese día, y no lo es así. Es la decisión de cada uno. Y ese día va a venir, donde la ira de Dios se manifiesta contundentemente. Pero el hombre no tendrá que ser destruido si reconoce y se arrepiente de corazón
de haber vivido una vida independiente de Dios. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que compartir. Ahí es donde está la misión que el Señor Jesucristo nos puso: ir y hacer discípulos, para que muchos tengan la oportunidad de alcanzar esa salvación. Por eso es que en los grupos familiares oramos para hacer relaciones con personas que no conocen a Cristo. Por eso es que aquí también los domingos oramos para que Dios provea oportunidades para conocer personas que no conocen a Cristo y compartirles. Los creyentes de la iglesia en Tesalónica iniciaron preguntando, me imagino, pues no lo dice el texto, pero infiero yo, ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Pero lo que nos deja esta enseñanza es que no es tanto ser el futurólogo y estar pendiente de las señales y de las pistas para saber cuándo será ese gran día, el gran día del Señor. Más bien los creyentes deberíamos preocuparnos por otra cosa. Los creyentes deberíamos preocuparnos por nuestro estado espiritual. Eso es lo que nos debe preocupar. No cuándo es que va a venir el día. Porque a pesar de que la palabra dice que nosotros somos hijos de luz, somos hijos del día, no estamos en tinieblas, pero tenemos periodos en nuestra vida en el cual estamos haciendo siesta, espiritualmente hablando. Y ahí es donde está la exhortación de Pablo. No es tanto enfocarse en los no creyentes, aunque habla de eso, sino la exhortación es: si ustedes son del día y están en luz, porque viven como si fueran de la noche. ¿Por qué aún siguen durmiendo? Puede ser que estemos dormidos individualmente, pero también puede ser que estemos dormidos como iglesia. A pesar de que ya no estamos en tinieblas, todavía tenemos algunas horitas de oscuridad. Miren lo que dice Efesios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Efesios 5, del 13 al 16. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ahí no le está hablando a no creyentes, está hablando a creyentes. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque la verdad es que, aunque nosotros no estamos en tinieblas, pero vivimos en un mundo de tinieblas, y nosotros somos los que damos la luz a esas tinieblas. Y cuando dice que los días son malos, es porque vivimos en un mundo malo. Estamos viviendo en un mundo malo, y nosotros a veces nos dejamos arrastrar por el mundo malo. ¿Cuál es la exhortación del Señor?
el Señor en estos pasajes. La exhortación del Señor es que debemos despertarnos del sueño espiritual en que vivimos. Despertarnos del sueño espiritual en que vivimos. Porque nos vemos despiertos. Físicamente nos vemos despiertos. Pero espiritualmente estamos dormidos. Espiritualmente vivimos dormidos. O si no, de vez en cuando hacemos una siestecita espiritual. Espiritualmente, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos espiritualmente? Y ustedes podrían preguntarme, ¿cuándo un cristiano es que puede estar dormido espiritualmente en contraste con la realidad de velar, de estar atento, de estar vigilante? Pues les voy a decir algunos ejemplos. Cuando se conforma con las actitudes y los valores del mundo, está dormido. Cuando coquetea con el pecado, está dormido. Cuando descuida su vida espiritual, está dormido. Cuando no se esfuerza por crecer espiritualmente, está dormido. Cuando no pasamos tiempo en la palabra de Dios y orando, estamos dormidos. Cuando no estamos en contacto con otros creyentes, estamos dormidos. Y esos son síntomas de una enfermedad como la anemia. ¿Cierto? Todo momento tengo sueño cuando tengo anemia. Y en la iglesia sufrimos de anemia espiritual. Todo el tiempo queremos estar dormidos. Entonces hágase un examen para ver cómo está su nivel de hemoglobina en su espíritu. Gracias, bien. Son síntomas de una enfermedad, el estar dormidos. Y eso lleva a un resultado. ¿Cuál es el resultado? Veamos la siguiente diapositiva. El resultado de estar dormido espiritualmente: alejamiento y pasividad en las cosas de Dios. Alejamiento de las cosas de Dios y pasividad. Porque si estamos dormidos, pues estoy dormido y no me doy cuenta de nada. ¿Cierto? Muy rico dormir, ¿verdad? Pero no me estoy dando cuenta de nada. No existe más nada. Y así cuando estamos dormidos espiritualmente. Alejamiento en las cosas de Dios y pasividad para las cosas de Dios. No vemos la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Si estoy dormido, no sé qué es bueno y qué es malo. La palabra de Dios no causa ningún efecto en su vida. El estar dormido no permite ver lo que la palabra dice para ser transformado, porque la palabra transforma, pero tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar despiertos para que la palabra cause una transformación en nuestra vida. No hay discernimiento para establecer prioridades en la vida. Las prioridades. Y el que establece las prioridades en nuestra vida es Dios, no nosotros. Es Dios el que establece las prioridades. Y nosotros tenemos que tener sabiduría
discernimiento para establecer cuáles deben ser nuestras prioridades en la vida. Y Dios no es lo más importante, sino que pasa a ocupar otras cosas el lugar que le corresponde a Dios. Si estamos dormidos, pues ese va a ser el resultado, porque es que no podemos ver otra cosa. No hay manera de poder ver. Estamos durmiendo en un sueño y el sueño, está chévere el sueño, voy a seguir así. Entonces voy a seguir. Pero no, el Señor dice, despiértate. Ya está bueno. Así cuando me llama mi esposa en la mañana, o cuando llamamos a nuestro hijo, ya es hora de despertarse. Se revuelve ahí. No, espérate, 5 minutitos más. 5 minuticos más. Pero espiritualmente, Dios, espérame que estoy aquí en un sueño bien chévere. Tremendo. Despiértate, tú que duermes, dice el Señor. El Señor está mandando a despertarnos del sueño en el que estamos. Y la conclusión en el versículo 11 es el llamado de Dios a edificarnos y a animarnos unos a otros. Y los dos verbos nuevamente se encuentran en forma imperativa, lo cual significa que es un mandato de Dios y no una opción. ¿Qué significa la palabra animarse uno a otro? Pues si estamos así dormidos, entonces vamos a motivarnos y alentarnos. Hermano, ¿qué te pasa que hace algunos domingos no te veo? O sea, no podemos molestarnos porque nos pregunten eso, al contrario. Qué bendición. ¡Qué bendición! Hermano, ¿qué te pasa que no vienes al encuentro? ¡Qué bendición! Que nos pregunten. Eso es lo que el Señor dice. Anímense unos a otros. Y edificados unos a otros. Es motivarse. Tenemos que animarnos para poder vivir en la luz y vivir despiertos. Necesitamos a alguien que, hey, despierta, despierta. Necesitamos a alguien que nos diga. Porque es que es fácil dormirse mientras uno está velando. Es fácil cansarse. Pero entonces tiene la otra persona que lo ayuda a despertarse. Oye, ¿quieres yo te relevo? Esto es una manera de decirlo. Pues le está ayudando. Es más fácil permanecer si tenemos a otras personas a nuestro alrededor que nos ayudan. Y nos edificamos, y cuando nos edificamos significa que estamos ayudando a otros a crecer también, a encontrar el sentido realmente de por qué estar velando. Porque si no tenemos ningún sentido de estar velando, pues vamos a edificarnos los unos a los otros para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de su palabra, para encontrar el sentido de estar despiertos. Nos edificamos cuando nos desarrollamos espiritualmente, en la medida que nos relacionamos con Dios, pero también nos relacionamos con otros en el cuerpo de Cristo. Como conclusión, podemos decir que el Día del Señor es un evento real que al conocerlo debe generar una respuesta, debe producir una respuesta en nosotros. No quiere decir porque, no, es que, a ver, según el diagrama que Carlos nos mostró, yo me voy, yo no voy a pasar por la tribulación. No, esa no es la idea. La idea es que velar, orar, es un principio para todos los creyentes. Y eso es lo que aplicamos. Velar y orar es para todos los creyentes. Dios quiere una iglesia que se moviliza, una iglesia que está preparada, una iglesia que se esfuerce por crecer,
Una iglesia que se mantiene con una actitud de no permitir que el sueño la venza. El hecho de saber que va a haber una destrucción para los que aún no han puesto su confianza en Jesucristo nos debe llevar a pensar en otras personas. Personas en nuestro trabajo, personas en nuestra familia, personas vecinas que aún no conocen a Jesucristo. Y pensar en eso nos debe llevar a orar a Dios para que Dios provea oportunidades, para compartirles, para hablarles del Señor Jesucristo. Dios quiere una iglesia que está en constante crecimiento espiritual, donde cada uno de nosotros está funcionando dentro del cuerpo de Cristo para participar en la obra del ministerio, evangelizando, edificando a otros, ministrando, capacitándose, dando de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces vale la pena que nos examinemos y que reflexionemos. ¿En qué punto de tu vida estás en este momento? ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? Vamos a ver. Bendito Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tu palabra cumple el efecto en nuestra vida de ser espada de dos filos. Y te pedimos para que eso sea una realidad para nosotros, Señor. Padre, te pedimos perdón porque al ver tu palabra vemos lo que tú quieres para nuestra vida y realmente, Señor, no estamos cumpliendo de lo que tú dices. Perdónanos, Señor, porque realmente hay sueño en nuestra vida. Y en esta mañana, Señor, nos arrepentimos como iglesia. Te pedimos que nos limpies, Señor, y que tu perdón nos impulse, el perdón de nuestro pecado nos impulse a abrir nuestros ojos y a actuar como tú quieres, Señor. Y es el de estar alertas y preparados para lo que tú quieres hacer en medio de nosotros, Señor, en esta iglesia. Te pido para que obres, Señor, en cada uno de nuestros corazones, que nuestros ojos espirituales sean abiertos, Señor, que nos alumbre Cristo y que nos muestre el camino que debemos seguir para obedecerle y para hacer tu voluntad, Señor. También te pedimos, Padre, por las personas que aún no te conocen. Pedimos para que nos dé sensibilidad a ellos. Te pedimos para que sea un aspecto en nuestra vida tan importante, Señor, como comer, como respirar, que esos dos verbos también se combinen: comer, respirar, compartir. Comer, respirar y compartir, Señor. Que el compartir de ti sea un alimento, Señor, para que otras muchas personas más puedan llegar a conocer a tu Hijo Jesucristo y también puedan escapar de la ira, de esa destrucción. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos salvó a nosotros de la ira venidera, porque estamos puestos para salvación. Señor, que nuestra salvación nos impulse, sea el motor que nos impulse a seguir adelante, para seguir velando y para seguir despiertos, Padre. Solamente con el poder tuyo, en tu fuerza y en el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.